Que el Señor les bendiga esta mañana. Es un privilegio, hermanos, estar en este lugar donde pastorea mi amigo Roberto Varela. Es un gran honor pues saber de que le está sirviendo al Señor y quizás lo está haciendo mejor que yo porque lo veo muy activo, muy activo. Los evangelistas muy pocos salimos a predicar porque las iglesias han cambiado sus programas y todo, pues los evangelistas muy pocos los llaman, pero gracias, hermano, por apoyar el ministerio. Dios bendiga a los suegros del hermano Roberto Varela. Es un honor pues haberlos conocido hace poco, pues hablamos con ellos y es una bendición estar en esta mañana con ustedes, yo también. Bueno, voy a invitarles que leamos la palabra del Señor, hermanos amados, en 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Si me acuerdo, les voy a contar lo demás, porque eso sigue. Gloria al Señor. 1 Corintios 15:58, y vamos a leer también Santiago 4:8. Así que si usted lo encuentra, me contesta con un amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos amados, en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, bonito cómo trata Pablo, ¿verdad? A estas personas. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora vamos a leer, por favor, Santiago, capítulo 4, en el versículo 8. Dice de la siguiente manera: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Padre, gracias por tu palabra. Es un gran honor haber leído tu palabra. Es un gran privilegio haber leído tu palabra. Estoy aquí, Señor, no confiando en mis capacidades humanas ni teológicas, sino estoy confiando en que tú conoces la necesidad del pueblo y que tú puedes suplir esa necesidad. Quizás mis palabras no ayuden mucho, pero tu palabra, la palabra que has puesto en mi corazón, la palabra que tenías dispuesto para esta mañana, para esta congregación. Gracias, Señor, porque de alguna manera tú vas a hablar y vas a administrar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El mensaje de esta mañana estará basado en dos características que nos pueden llevar al éxito y al cielo, que son las dos cosas más importantes para mí. Todos queremos vivir, tener éxito, queremos progresar y queremos ir al cielo a ver a Jesús. Así que son dos características muy importantes en las que tiene que ver el mensaje de esta preciosa mañana. Yo quiero hablar acerca de la estabilidad y crecimiento espiritual. La estabilidad y crecimiento espiritual. La estabilidad está en el listado de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 dice: más el fruto del Espíritu es, ¿se lo pueden? ¿Se lo saben? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que templanza es un sinónimo de madurez, de estabilidad. Es decir, hermanos, que es una de las características principales que a nosotros como hijos de Dios nos puede llevar al éxito. Una persona necesita estabilidad en todos los ámbitos de la vida. En el matrimonio, qué bonito, qué ejemplo tienen los suegros de Varela. Escuchaba ahí muchísimos años, más de 50 años, hermano, y eso es estabilidad. En el matrimonio necesitamos, porque ahora está de moda los matrimonios desechables. Hoy todo es desechable, platos desechables, vasos desechables, y todo es desechable.
La sociedad va cambiando. Pero lo original, Dios quiere que tengamos estabilidad, porque la familia es muy importante. En el cristianismo, para darle testimonio al mundo, es muy importante que los cristianos, las familias cristianas, mantengamos esa estabilidad en el hogar. La estabilidad se necesita en cuanto a la doctrina. No podemos creer una cosa hoy y el otro año otra cosa y el otro año otra cosa. Necesitamos estabilidad. Yo me encontré una persona que me dijo, ¿y qué tal? ¿Y qué se había hecho? Por aquí me dice, quería un cafecito. No, es que ya no tomo café, porque ya se había hecho mormón. Y mire, y después a los años lo encuentro y ¿qué tal? Ahora ya tomaba café, ahora ya estaba en otra. Entonces, la estabilidad en cuanto a la doctrina, el empleo, en la área laboral, hay gente que no es estable. No es lo mismo que usted diga, he tenido 40 empleos, a que diga, tengo 40 años de estar en una empresa. O sea, no es lo mismo. Entonces, la estabilidad laboral se puede ver ahí también en las personas, que es muy importante. Ahora, en esta mañana, el Señor de alguna manera quiere ministrarnos, que sepamos o que nos acordemos de que necesitamos mantenernos firmes, mantenernos estables en lo que hemos creído, que nuestra área espiritual se mantenga estable. Y por eso dijo Pablo, y le dice a los corintios, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Habla de la estabilidad. Ahora, el versículo que ahora nos ocupa, hermanos, en Santiago también, habla de algo muy relevante. Dice, hay una palabra donde menciona la inestabilidad. Primero dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Luego habla, pecadores, limpiad las manos, pero luego menciona una expresión, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y es aquí donde está la persona que es inestable, emocionalmente, espiritualmente, etcétera, una persona inestable. Y le dice Santiago, y vosotros, le está hablando a la iglesia, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Una persona de doble ánimo es una persona inestable, es una persona que no sabe lo que quiere. No sabe lo que quiere. Es como cuando usted lleva a su esposa allá a Metrocentro y quiere, o no sé, a Simán, bueno, ya los que son más de caché se van a Simán y le dice, quiero un par de zapatos, pero no sé cuál quiero, le dice. Me gustan los rojos, los azules, los verdes, no, quiere para todos los vestidos que tiene. Entonces, no sabe, al final trae 5 vestidos y una falda, o a ver, pero la cosa es que no trae los zapatos. O sea, no sabe lo que quiere. Hay gente que no sabe lo que quiere. El pueblo de Israel, allá en el Antiguo Testamento, Elías tuvo que decirle al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de ellos. O sea, ustedes no saben lo que quieren. Ustedes cuando están bien, cuando la cartera está gorda, cuando no hay hoyos en los zapatos, cuando todo está bien, cuando hay salud, ustedes me siguen, pero cuando no, se van tras los Baales. Ustedes no saben lo que quieren. Y el Señor, Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La Biblia nos habla de un hombre que fue inestable emocionalmente. Un hombre que la Biblia o que los teólogos lo identifican como el hombre extrovertido. Ya saben de quién voy a hablar. Del apóstol Pedro. Un hombre que fue muy usado en el Nuevo Testamento, un predicador extraordinario, un hombre que el Señor lo usó tremendamente, pero primero estuvo en ese nivel de inestabilidad, porque muchos de nosotros, Dios quiere usarnos, pero por ser inestable emocionalmente, espiritualmente, en muchas áreas, perdemos el equilibrio y una pequeña cosa nos aparta del Señor. Nosotros tenemos buenas intenciones como Pedro, pero en el camino nos desviamos y es ahí donde el Señor no nos usa. Sí quiere usarnos, pero somos inestables, no sabemos lo que queremos. Y el apóstol Pedro es uno de ellos. Dice la palabra en Mateo 16:13 en adelante que el Señor les hizo 2 preguntas a los discípulos.
¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué han oído acerca de mí? Y los discípulos le dijeron, bueno, de vos solo hemos oído cosas buenas, igual que nosotros. Solo cosas buenas. Dicen que eres Elías. Dicen que eres Jeremías. Dicen que eres uno de los profetas. O sea, se oye hablar solo cosas poderosas de ti. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes qué piensan de mí? Ahora viene la pregunta más personal. ¿Y ustedes qué piensan de mí? Y quizás los discípulos se quedaron callados. Pero hubo este hombre llamado Pedro que él respondió. Y él inmediatamente le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, qué revelación más tremenda tenía el apóstol Pedro. Aparentemente. Y el Señor, hermano, imagino que se quedó admirado cuando Pedro respondió de esa forma. Y el Señor le tuvo que decir, Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está. ¡Qué bárbaro, Pedro! ¡Qué revelación! Y luego le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. En griego le dijo, tú eres una piedra pequeña, eres parte del fundamento, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí está uno de los detalles, donde la religión, una de las religiones más populares del mundo, puede llegar a enfocar y a creer que la iglesia está fundamentada en un hombre y que Jesús dejó establecida la iglesia en un hombre. Pero Gamaliel lo confirma. Gamaliel, cuando vio allá en el capítulo 4 de Juan, de Hechos, cuando los apóstoles Dios había hecho un milagro a través de ellos y se había levantado aquel cojo, y cuando los querían meter a la cárcel y azotar, y aquel Gamaliel los defiende y le dicen, tengan cuidado, porque si esta obra es de los hombres se va a caer, pero si es de Dios va a prevalecer. Dele palmas al Señor esta mañana, porque esta obra no es de los hombres, esta obra es del Señor. Entonces, ahí está uno de los detalles, que la iglesia no está fundamentada en Pedro, no está fundamentada en un hombre. Y le dice, ahora viene la promesa, y a ti te daré las llaves del reino. Todavía más valor agarra la religión y dice, no, es que Él es el hombre clave. Y Él es el que está. Si usted se muere ahorita, allá tiene las grandes llaves. Y le dice, pase adelante o quédese ahí. Y ahí está la situación, donde el Señor le hace una promesa a Pedro. Y le dice, te daré las llaves del reino. Pero entendamos el verbo, te daré, diga conmigo, te daré, no te la voy a dar ahorita. Porque hay cosas que Dios no te las puede dar porque no estás preparado. No vas a poder manejar la bendición si a veces no administramos $200 hoy en diciembre. ¿Y qué tal si Dios te da $2,000? Y después en enero te vas a quedar prestando para los útiles de tus hijos. ¿Y a dónde se fue? Bueno, como $800 en pólvora. Y de ahí lo demás a saber. Pero mire, si no administramos, hay cosas que Dios no te las va a dar porque no estás preparado. Y hay cosas que se las estamos pidiendo y no te las va a dar todavía porque no es el tiempo. Te daré. ¿Y por qué no me las da ya, Señor? No estás preparado. Sos inestable emocionalmente. No sabes lo que querés. Te daré. Te daré las llaves. Pero no se las dio en el momento. Ahora, ¿qué pasó más adelante? No lo leemos para que no se duerma. Porque está bonito el aire. Hoy sí hay aire, va. Sí, bueno, gracias a Dios. Después viene otro edificio. Y entonces, te daré las llaves. ¿Y por qué no me las da ya? Y hay cosas que usted se las está pidiendo ya. Como dijo el pastor, ya me voy a casar. Pero como Dios conoce el futuro. Dios conoce el futuro. Ya quiero este empleo. No, es que yo reúno los requisitos. Sí, pero si no es la voluntad de Dios, no te lo da. Si estás en el plan de Dios, si estás al margen, no te lo da.
te daré las llaves. Bueno, ¿y qué pasó en ese lapso? Bueno, en ese lapso de tiempo que todavía no se las dio, pasó algo tremendo. El Señor les contó en confianza a los discípulos: voy a ir a Jerusalén y voy a padecer por causa de la humanidad. Y dice la Biblia que Pedro lo tomó aparte y empezó a reconvenir, a darle consejos. Aparentemente influenciado por Satanás, porque quería estropear el plan de salvación. Nosotros no fuéramos salvos si el Señor le hubiera escuchado a Pedro. Porque dice, voy a ir a Jerusalén y voy a padecer. No, Señor, que no te acontezca tal cosa. ¿Quién estaba hablando ahí? Estaba siendo influenciado por el enemigo. Porque el enemigo sabe que sin el sacrificio y sin la resurrección de Cristo no hay evangelio. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, dijo Pablo. Si Cristo no muere, si no hay sacrificio y no hay resurrección, no hay evangelio. No, dice, no vayas, le dice. Y el Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Bueno, ¿y qué no acababa de recibir la gran revelación, pues? Y la promesa de las llaves. ¿Acaso no le acababa de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Sí, pero ¿y ahorita? Estaba siendo influenciado. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado con esto? Que después de salir de un culto como este, después de salir de una vigilia, después de salir de una bendición, usted llega a su casa y pierde la bendición. Porque es influencia. Otra persona es influenciada por el enemigo y usted pierde la bendición, pierde el propósito. Era la 1 de la madrugada, llega un predicador, no era yo, hermanos, un predicador a la casa. Yo lo aclaro porque pues sí. Y la esposa sale, y estas son horas de venir, le dice, ¿y qué has de pagar bien? No, venía de predicar el predicador. Y venía usado, ungido por el Señor, y Dios había sanado a los enfermos, se habían salvado las almas, y le sale la mujer así usted. ¡Pah! Y le da, no creo que estaba bromeando, le dio la primera receta. Y bueno, hermano, el predicador se queda anonadado. ¿Y qué hago, pues? ¿Cómo actúo? Si mi esposa no es así, ¿qué pasa? Es que no es otra, es el enemigo, influenciada por el enemigo. Si mi esposa es cariñosa, me pega, pero en otro lado, ahí no, en la cara no, ahí no me pega. Entonces, pero ¿qué pasa? Estaba siendo influenciada por el enemigo. Pero en el momentito le cayó el 20. ¿Entienden qué es esa palabra? ¿Va? Porque yo ya la aprendí allá. ¿Va? Ya te cayó el 20. ¿Y qué estás pensando? ¿Que no te ha caído el 20? Le decían a uno allá. Punto suspensivo. Y le cae el 20 al predicador. Yo vengo de predicar. Yo vengo de servirle al Señor. Esta no es mi esposa. Este es el enemigo. Este es el enemigo. Ahora, si alguien hubiera andado carnalmente o lo hubiera agarrado, como decimos en El Salvador, no, mejor no les digo esos dichos porque estamos en vivo y en directo. Pero, más es que se asusten los gringos, ¿verdad? O europeos, que saben qué raro habla este predicador. Bueno, entonces, hermano, si lo hubiera hallado en un momento en un nivel bajo espiritualmente, se la regresa, papá. Se la regresa. Pero, ¿sabe qué hizo? Le puso la mano en la cabeza y empezó a orar. Increíblemente, a orar y en el nombre de Jesús. Y mire, ¡pah! Cayó, pero no lo empujó, sino que cayó en éxtasis. No voy a pensar mal, porque esto me lo contaron así como en detalles. Y cae. Y cuando, hermano, ora y sigue ministrando, Señor, ten misericordia de mi esposa. Les aclaro, no era yo, hermano. Es que hay gente que piensa, hermano, qué mala es su esposa, por eso no la trae. No, no pudo venir. Otro día que no sea hoy va a venir, hermano. Otro día que no sea hoy. Entonces, y empezó a ministrarla, y de repente se pone de pie la hermana. Y se le queda, mi amor, le dice, ¿y a qué hora llegaste? Esa era la esposa. ¿Qué diferencia? Esa era la esposa de él. Entonces, muchas veces nosotros, hermanos,
Muchas veces nosotros podemos ser influenciados. Ahora, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Entonces, si Pedro se dejó influenciar por el enemigo, entonces no podía usar las llaves todavía. Entonces no podía darle un ministerio grande todavía. No podía darle ese don. No podía darle lo que está, porque no estaba preparado. Si todavía se deja influenciar por el enemigo, yo no le puedo confiar. 1, 2. Y dice la Biblia que el Señor quiso ayudarles. Y le dijo a Pedro, vamos al monte. Porque es la solución, hermano. Usted quiere una ayudadita, váyase al monte. Vaya a orar. ¿Quiere arreglar ese problemita? Ese problemita en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, aún en la congregación, váyase al monte. El Señor solo así arregla las cosas, al monte. Hay cosas que no se pueden arreglar de otra forma. Ni con dinero, ni con influencia, ni con nada. Solo de rodillas. Si no, pregúnteme a mí. Vámonos al monte. ¿Sabe por qué no leemos estas porciones? Porque ustedes ya las conocen. Si yo solo recordándoles estoy lo que Roberto les predica. Vamos al monte. Y se lo lleva Pedro, los discípulos. Vos sos el primero, le dijo, venite. Te acaba de influenciar el diablo, venite. ¿Y qué fue a hacer al monte? A dormir. Mire ahí al hermano que está, no, todos están despiertos. Fue a orar. Y el Señor orando y afligido y todo. Y aquellos durmiendo. Y Pedro durmiendo. Y acababa de ser influenciado por el enemigo. Imagínense, necesitado y no ha venido al culto. Necesitado y no quiere someterse. Necesitado del Señor y está descansando en sus laureles. Hoy en la mañana le contaba a mi esposa. Voy, le digo, para Nejapa, donde mi amigo Varela. Y hay varias cosas que me vienen a la mente. Algunas de él, del papá. Otras no las puedo contar, pero por ejemplo, le decía, yo me acuerdo del papá de Varela, que si 2 o 3 días una persona no llegaba al culto, en la mañana, a las 5:30 de la mañana, él estaba tocándole la puerta. Eso le estaba contando a mi esposa en la mañana. Yo me acuerdo, le digo, que a mí me contaban mis hermanas, que él conoce a todas mis hermanas, por supuesto, que él llegaba y el saludo de él era bien cosa seria, porque decía, aleluya, y aplaudía, ya se sabía que el pastor iba llegando por ahí. Y tocaba, y ¿qué tal, hermano? No lo hemos visto en la iglesia. Ya no ha llegado 2 noches. Se siente mal de salud, quiere que oremos por usted. Yo me estaba acordando de eso, que a mí me contaban mis hermanas, que el hermano, o sea, de una forma, hermano, conectada con Dios y con la iglesia. Por eso, gracias a Dios por Varela, que él está involucrado en el ministerio. Ajá. Y él sí está usando las llaves, hermano. Ahora, regresemos al monte, a orar y se duerme. ¿Le quiso ayudar? Sí, pero no se dejó, se fue a dormir. Cuando bajan del monte, en otra plática, el Señor les dice, escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Otra vez Pedro, ¿cómo, Señor? ¿A dónde está eso en la Biblia? ¿A dónde está eso? Estamos parafraseando, por supuesto. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Ay, Señor, que se vayan todos estos cobardes, pero yo no me voy. No, si tenía buenas intenciones. No, si tenía buenas intenciones. Pero dijo un pensante, sus intenciones eran buenas. Porque hay gente que tiene buenas intenciones. El asunto es que como no ha madurado, muchas veces habla o actúa emocionalmente y a veces no razona
y las cosas no le salen bien porque no sabe lo que quiere. No, que se vayan todos, yo no te dejo. Bueno, y el Señor otra vez llama la atención. Pedro le dice, vos sos el primero. ¿Y sabes qué, Pedro? Le dijo en una ocasión, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Si no quiere decir amén, diga ay. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Oiga, no le dijo yo he rogado para espantarte al diablo, para espantarte las pruebas, para espantarte los problemas. Cristo dijo, en el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Pedro, te vas a zarandear como a trigo, pero yo he rogado, mire qué misericordia. Yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Cómo le dijo? Para que tu fe no falte. Qué especial el Señor. No, Señor, está bonito lo que me estás diciendo, pero yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte. Bueno, y de repente pasa otro episodio, que ya se llegaba el momento de que iban a apresar al Señor, hermano, y como él no dejaba la espada, hermano, esa es seña de que él nunca dejó la espada, hermano, siempre la andaba ahí, como cuando yo voy a predicar al campo de Oriente, por la Unión, los hermanos debajo de la silla ponían los corvos, el sombrero y el corvo, ahí, hermano, el machete. Y Pedro, hermano, nunca dejó el machete. ¿Sabe que hay hermanos que tienen años de congregarse en las iglesias y todavía andan el machete? El mal carácter, bueno, varias cositas, varias mañas del mundo que todavía las tienen. Ahí están. Y de repente sacan la caja de lustre, ¿va? Y se llega el momento en que iban a apresar al maestro. ¿Y qué le había dicho Pedro? Que él estaba dispuesto a ir hasta la muerte con él. Por cualquier cosa yo voy a andar este corvo siempre aquí. Y cabal, hermano, ahí lo andaba. Dice que cuando lo quisieron apresar, la sacó, varón. Sacó la espada y le voló la oreja. Menos mal, no tenía mucho pulso vos, porque si no la cabeza menos mal. Aunque Dios siempre le hubiera hecho el milagrazo, ¿va? Porque recogió la oreja y se la voló. Mira, no te andes metiendo en problemas, hombre. Mira, y mira, ¿a quién le viniste a volar la oreja? Y si aquel en momentito ya se iba a encolorir, cuando agarra la oreja y sale, no, hombre, no, si no te ha pasado nada, vos tranquilo, no te ha pasado nada. ¿Ve? Nada, ahí la tenés la oreja, ¿ve? Es que el Señor no soluciona los problemas rápido, hermano, rapidito, sin tanto cuento. Y nos metemos en unos líos, varón. Y el Señor, mira, Pedro, cálmate. Ya vi que sí, hoy sí ya vi que me querés defender, pero te voy a decir algo. Me vas a negar. Y con estas actitudes, con estas demostraciones, que yo vengo al culto todos los días y me involucro en esto y en aquello, y con estas demostraciones, vas a creer que yo te voy a dejar. Me vas a dejar porque el Señor nos conoce nuestros corazones. ¿Y cómo le dijo Pedro en una ocasión? Tú lo sabes todo. Ya había aprendido, ¿va? Más adelante le dice, tú lo sabes todo. Pero en esta oportunidad, Pedro, ni modo, dejó pasar el tiempo y cabal. Apresan al Señor. Y luego dice la Biblia que Pedro empezó a seguir al Señor de lejos. ¿Cómo lo siguió? De lejos. Se llevaron al maestro y lo empezó a seguir de lejos. ¿Cómo está tu distancia del Señor? Algunos miden los días que se congregan, algunos. Hay gente que uno se admira porque es bien cultera. Bueno, yo no soy pastor, pero los pastores, bueno, yo hablo con pastores todos los días y siempre en el mismo lugar, no voy a señalar por allá porque sí, en el mismo lugar, ahí se sienta la hermana o el hermano, siempre va a estar ahí. Si falta un día o 2 días, rapidito, no vino la hermana. Rapidito se da cuenta el pastor que no vino.
Rapidito. Pero hay otros que uno se admira cuando vienen, porque casi no se congrega. Entonces, lo seguía de lejos. Después ya no se congregaba los 8 días, sino que 3 días, 4 días. Después, cada 8, dijo aquel, de más lejos. Algunos miden así. Pero hablemos en términos espirituales. Perdón, en términos cabal, natural. Literalmente Pedro empezó a seguir al Señor de lejos. Pero la gente se le acercaba y le decía, tú andabas con el maestro. Y no, él tenía miedo. Si ya se llevaron a mi jefe, a mi maestro, hoy me toca a mí. No, hombre, y a saber que no, ya le dio miedo. Ahí es donde él no podía usar las llaves todavía, porque no estaba preparado. Era inestable y estaba negando a su Señor. Estaba negándolo. Hoy en estos días de Navidad y Año Nuevo, muchos son probados. Muchos son probados. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y dice la Biblia que lo negó. Lo negó, así cabal. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. A veces yo leía el texto al revés, pero no, así es. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Cantó la primera vez, la segunda vez, la tercera vez. Y luego canta el gallo. Y cabal, pero es que Dios tiene los tiempos bien exactos. Cabalito a la tercer canto del gallo, iba el Señor y le enfrente de todo. Y ya ahí está. Pedro le dice, con la mirada le quiso decir, yo te amo, y yo tenía razón. Y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Cuando una persona ya entra en esa etapa del quebrantamiento y reconoce, porque esa es la diferencia entre Judas y Pedro, que Pedro se arrepintió, pero a Judas solo le dio remordimiento. Volví a fallar, pero voy a seguir yendo a la iglesia. Cometí este error. Dios perdona. No. Judas solo fue un remordimiento, pero Pedro se arrepintió. Y luego el Señor le dice, Pedro, eres inestable, pero te estoy preparando porque vas a usar las llaves. Y ahora, después de esta etapa, sí podía usar las llaves. Lo vemos en Pentecostés, usando las llaves del Evangelio. La autoridad. Porque a eso se refería. La llave, la autoridad para predicar a los gentiles, para predicar el Evangelio. Y lo vemos en Pentecostés predicando, y en su primer sermón 3,000 almas. Y en el otro sermón 5,000 almas. Y lo vemos en un hombre usado poderosamente, que dice la Biblia que solo la sombra. Y los enfermos se sanaban. Hermano, ya no tenía tiempo de ponerle la mano a los enfermos. Un hombre usado poderosamente por Dios, que dice que con solo la sombra los enfermos. Una vez yo quise hacer eso, no me salió, varón. No, hombre, no me salió. Y yo decía, hermano, ore por mí. Yo decía, no, si ahí la Biblia dice, sí, pero aquel va. A mí no me funcionó. Pero este hombre, hermano, mire, dicen algunos predicadores que la gente, cuando él iba a salir de su casa, miraban el sol y todo, y ¿a dónde va a pasar Pedro? Y le tiraban los enfermos ahí donde pasa. Ya no había necesidad de que orara, hermano. O sea, un hombre usado por Dios. Ahora, le predicó a los gentiles. Vemos en Hechos capítulo 10, cuando le predica a Cornelio y abre la puerta para predicarle a los gentiles de una forma extraordinaria. Como que no quería, pero el Señor lo llevó a usar las llaves. Y esto es muy importante, hermano, que nosotros sepamos que la estabilidad, cuando él llegó a estabilizarse emocionalmente, espiritualmente, ahora él sí podía usar las llaves. Ahora quiero empezar a predicar, no es broma. El versículo que acabamos de leer en Corintios dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. Constantes. O sea que no nos quiere por épocas, porque hay gente que es de épocas. Es constante, no es constante, sino que es firme, tiene buenas características, pero por épocas. Pero no es constante. Y el Señor dice, Pablo dice, constantes, creciendo en la obra del Señor. Y el crecimiento se parece al crecimiento de un niño. Nosotros tenemos que ir evaluando si hemos crecido. ¿En qué
áreas hemos crecido. Porque si un niño crece, por ejemplo, una familia tiene 3 hijos, el más grande o la niña más grande es la que ya tiene habilidades, ya creció, ya puede hacer oficio, ya puede ayudarle a sus hermanos, ya puede ayudarle a su familia, ya puede ayudarle a su padre, porque ya creció, ya tiene habilidades. Pero si no crece, es un fenómeno. Bueno, se considera así porque no hay movilidad. Si no hay crecimiento, no puede ayudar. Y nosotros necesitamos pasar, no solo ser estables, firmes, constantes, sino crecer en la obra del Señor para que podamos ayudarle al mundo, para que podamos ayudarle a los demás, para que podamos traer a nuestra familia a la iglesia, para que podamos inyectar el evangelio. Ahora que hemos crecido, ahora tenemos habilidades para poder ir y salvar almas para la gloria del Señor. Ahora, ¿en qué necesitamos crecer? Necesitamos crecer en fe. No podemos predicarle al mundo un Dios al cual nosotros no creemos. Mire, dicen que Dios sana. Yo pienso que Dios le puede ayudar en sus problemas, ¿no? ¿Qué dice Hebreos 11? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y allí en Hebreos 11 habla del listado de los héroes de la fe. Ahí están los héroes de la fe. Y en el versículo 6 dice, todo el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cuánto hemos crecido en fe? Ahora, los discípulos tenían ese problema. Una vez le preguntaron, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo, si ustedes tuvieran, diga conmigo, tuvieran, o sea que no tenían. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían, y ya empieza a decir lo demás. Pero los discípulos, ¿qué daba a entender? Que ni siquiera tenían fe como un grano de mostaza. Y yo, y yo. Ay, hermano, por eso le digo, yo me aflijo. No, si yo predico, pero yo me aflijo también, hermano, lo que predico. A mí me agarra aflicción. ¿Y qué le pasa a mi esposo? Estoy afligido por lo que voy a predicarle. Porque, hermano, muchas veces Dios nos prueba a nosotros lo que predicamos. Uno le va a hablar a la gente que el Señor le va a proveer, le va a ayudar. Y cuando yo necesito, Señor, yo le acabo de decir a la gente, mira, y yo. Y no me abunda la fe, porque la fe es por medida. El Espíritu no te lo da por medida, pero la fe es por medida. No todos tenemos el mismo nivel de fe. Hay gente que le abunda más la fe. Sí, hermano, le abunda más la fe. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Ustedes pudieran hacer grandes cosas, pero no tienen. Entonces nosotros necesitamos tener una convicción en nuestra vida. Porque eso es lo que vamos a inyectarle al mundo. Mire, el Señor puede cambiarle. Y cuando usted vaya, me decía el pastor, el próximo año ustedes tienen metas. Ganar almas para Cristo. Gloria al Señor. El que gana almas es sabio, dice la Biblia. La mejor inversión, las almas. Invertimos para el reino de Dios. El que gana almas es sabio. Usted va y le dice a la gente, le habla, le anuncia el evangelio, pero llévele un testimonio. Llévele un testimonio. Prepare un testimonio. Yo me acuerdo, hoy en la pandemia, el gobierno dijo de que nos iban a perdonar no sé cuántos, 6 meses, un año. No, perdonar no, ¿verdad? Sino que nos iban a esperar para que les pagáramos los recibos. Agua, luz, todo. Vaya. Entonces, cuando ya pasara la pandemia y todo, que ahora nos iban a dar un plan para poder pagar los recibos y todo. Entonces, igual, no salíamos la mayoría. Bueno, hay gente que tenía su empleo desde casa, pero los que teníamos empleo informal, aún pues yo no salía para ni siquiera ir a predicar para nada, ni Roberto me llamaba, nada. No, bro. Sí, para saludarme sí, pero no me invitaba. Bueno, no se podía, las iglesias cerradas y todo. ¿Y a dónde pues iba a predicar el evangelista? No se podía. Y casi un año los recibos vencidos. Mis hijos no tenían trabajo. Ya casi en la pandemia, uno de mis hijos, Dios le proveyó empleo y
Y un día me llama y me dice, mira papá, anda a averiguar cuánto debes en los recibos de la luz, del agua. Y dije, vaya, dije, gloria a Dios, el primer sueldo me lo va a dar, dije, para pagar. Bueno, está bien. Y me voy. Empecé a hacer la gran cola, un montón de gente haciendo cola. Mi hermano Santos Quesada haciendo la colita y también. Cuando ya terminé de hacer la cola, le digo a la señorita que estaba enfrente, ojalá que no se congregue aquí. Y disculpe, le digo yo, quiero saber la cuenta de Santos Hernández Quesada. Yo no le dije que yo era, va. Santos Hernández Quesada, mire ahí el sistema. Me han mandado a averiguarle para ver cómo está. Váyame. Y empieza. Santos Hernández Quesada, sí. 6 centavos, me dijo. La semana pasada pagaron, me dice el sistema dice que ya no debe, me dijo. Y me enojé con mi hijo. Porque después fui a CAES. Y lo mismo, no debe nada. Y me enojé con mi hijo. Así se lo digo, ir a Santa, como soy santo. Y me voy. Y le digo, mira hijo, ¿y por qué me haces esto? He dado una gran, no sé si asoleada o cola, pero he perdido tiempo en estar haciendo cola solo para que me digan que ya pagaste. ¿El qué? Me dijo, yo no he pagado nada. Me dijo, no has pagado nada. No, de mi cuenta se borró. ¿Alguien la pagó? Entonces, usted puede preparar un testimonio de esto. Usted puede decirle, mire, el Señor tiene la capacidad de pagarle su cuenta y no se las pagó a Pedro, pues. Y no allá llegaron aquellos a comprar los impuestos. Los impuestos. Y el Señor, sí, como Dios todo sabe. Y estos te andan cobrando. Sí, que andan cobrando los impuestos. Te amargues. Y Judas no estaba por ahí porque él era el tesorero. Este ya se había robado el pisto. No anda pisto quizá. Mira, le dice, andate al mar. Echa el anzuelo. Que siempre andaba anzuelo, bajo. Otra cosa que no le faltaba a porque es rápido y como pescador. Ahí en sus matatas sacó el anzuelo y se fue para el mar. Anda a echar el anzuelo. ¿Y para qué, maestro? Echalo. Y el primer pez que salga, que lo saques ahí, lo abrís y ahí vas a encontrar la deuda, para que pagues la deuda tuya y cabal, hermano. Lo que sacó Pedro, la moneda que sacó Pedro equivalía a la deuda de Pedro y la de Jesús. Lo que era obligación, que los judíos tenían que pagar un impuesto al templo. Entonces, Dios puede pagarnos las deudas, puede hacer cualquier cosa si nosotros le creemos. Y otra de las cosas importantes, ¿por qué le hizo el milagro a Pedro? Porque estaba cerca del maestro. Si es que uno logra algo, hermano. Mire, dijo aquel, es que solo es yoyo. Bueno, algo logran los yoyos, va. Enjóyese con el Señor, pues, hermano. Manténgase cerca de Él. Póngase a la disposición. En el trabajo. Y algo vamos a lograr. No, si no estamos el Señor nos bendice. ¿Y de dónde va a sacar? A saber, y no de un pez lo sacó, pues. Allá hay un pez. Entonces Dios puede hacer cosas extraordinarias. Entonces nosotros podemos contarle a la gente para ganar con testimonio verídico. Bueno, aquel gadareno, Marcos 5, ¿no? El Señor lo liberó. Ya después este campeón se quería ir con Jesús. No, estamos cabales, ya le dijo. Él quería meter en la barca. Ya iba, dije, ¡ey! No, y ya no. No, hombre, yo voy contigo, yo te voy a seguir. Momento, le dijo. Anda a predicarle a los tuyos, le dijo. Anda a decirle cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Sí, hermano. Primero anda a predicarle a tu familia, a tus vecinos, pero quizás ni a la iglesia los hemos invitado a usted. Predícale a los tuyos y diles, ¿cuál es la primera predicación? Mi testimonio. Lo que Dios ha hecho conmigo. Ahora, si Dios no ha hecho nada con usted, ¿y qué le va a contar a usted? Pero si Dios ha hecho algo con usted, tiene de qué contarle. Cuando yo estaba en esa prueba, hermano, yo me acuerdo que pasaba hora y hora hablando con
con las personas, hablándoles de la palabra, contando testimonio. Hermano, siempre hay algo que uno puede contar de lo que Dios ha hecho. El crecimiento. ¿Cuánto hemos crecido en devoción? Esta es devoción que estén aquí hoy. Sí, los felicito. Usted pudo estar ahorita ya en otro lado, pero ha venido. Devoción. Usted tiene que decir, bueno, esta semana solo 2 veces he ido a la iglesia. No sé cuántos cultos hacen aquí en la semana. Solo 2 veces. No, tengo que subir un poquito más. Crecer en mi devoción. Crecer en mi fe. Crecer en mi vida de oración. Porque el Señor regañó a los discípulos cuando los llevó a orar. ¿Cómo les dijo? ¿No habéis podido velar conmigo? Ni siquiera. Hay un evangelio que dice, ni siquiera 1 hora. Quiere decir que Dios le vuela ojo cuando usted ora o yo oro 1 hora. No menos, no, broma. 1 hora. Y 2. Y 3. Y 4. No, hombre, y no, Moisés se fue para arriba, para el monte. Venía con el rostro resplandeciente. No, hombre, le dijo aquel, poneme un trapo aquí, le dijo, porque esta gente no va a resistir. Igual que nosotros. La gente tiene que ver en nosotros la gracia de Dios, su unción. La gente tiene que ver que algo ha pasado en nosotros y les vamos a inyectar fe. Y la gente va a decir, yo quiero tener lo que ellos tienen. No el carro que tiene, va. La casa que tiene. No, esa vida de Dios, esa gracia de Dios que se refleja en nosotros. Bueno, la Biblia dice que en la iglesia primitiva la gente quería estar con los discípulos, quería estar en la iglesia. Porque en la iglesia ahí estaba todo completo. En la iglesia era el hospital. Y no Pedro solo pasaba a los hombres y sanaba, ahí estaba el hospital. No había necesidad de doctor. Había comida, porque se abundaba la comida. Usted iba a la iglesia, había comida. Usted iba a la iglesia, había sanidad, había comunión. Entonces, la gente quería estar. Hoy no quieren estar quedados con nosotros, pero antes quería estar. Porque había comunión, había un amor. Dice Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio lo que tenía, sino que tenía las cosas en común. Ahí nadie se acostaba sin comer, hermano. Si aquel tenía, hermano, yo le aconsejo, después que salga del culto, vaya a revisar su closet, su ropero. Usted tiene como 5 camisas negras, que son, hermano, 8 pares de zapatos. Y mire, solo 2 veces al año se los ha puesto y hay alguien que los puede necesitar. La iglesia primitiva habían crecido en amor, habían crecido no solamente en el conocimiento de la palabra, sino en amor. Y eso atraía. Y el Señor le dijo, en esto conocerán. ¿A dónde está el reloj, Roberto? Yo no lo veo, por eso es que no dejo de predicar. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. El día de anoche yo predicaba en una vigilia que en las iglesias hay homicidas. Y la gente se quedó asustada. Homicidas. Y es que lo dice la Biblia. El que no ama a su hermano es un... Hay matarifes en las iglesias. Señor, si usted odia a su hermano, y cuando usted mire que un predicador cierra la Biblia, porque hay esperanza que termine. Si usted odia a su hermano y estando dentro de la iglesia, usted es un homicida. Así lo dice Juan. No, a ustedes no, que yo les estoy contando lo que les estaba predicando a los hermanos allá, anoche, vaya. A ustedes es otro tema. ¿Sí? No se vayan a ofender. Entonces, hermano, es impresionante que la iglesia había crecido en todas estas áreas. Claro, ahora que hemos crecido, podemos ayudar a los demás. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Es un honor, es un gran honor
haber compartido tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a mi vida, por ministrarme. Gracias por Roberto Varela, su familia, sus líderes, esta congregación que tú le permites pastorear.